¿Cómo están? Muy bien, Juan Manuel. El panel anterior estaba muy divertido, así que vamos a ver si van a hacer reír al público. Somos muy serios. Ni tanto. No, la banca es muy seria. Oye, Armando mencionaba varios desafíos y varias cosas que son importantes. Tomaba apuntes yo en algún momento cuando preparaba este panel. Hay muchos factores que tradicionalmente los sectores miran como de preocupación, riesgoso, que les llama más la atención, que les generan más ruido, el alza de los costos de los materiales, los insumos, lo que pasa con el valor de las materias primas, por supuesto que el comportamiento del ciclo económico propiamente tal, las variaciones de las tasas de interés, lo que pasa con el dólar, el tipo de cambio, aparecen otros en el horizonte que probablemente también uno va detectando más en el nuevo mundo que estamos viviendo también. Y bueno, tenemos riesgo regulatorio que siempre está dando vuelta, la permisología que apareció en el panel anterior, también el cambio climático, la ciberdelincuencia, porque no solo la delincuencia, sino que la ciberdelincuencia que afecta particularmente a algunas de estas industrias, también las relaciones con las comunidades circundantes, la gestión ambiental, o sea, el listado es bastante amplio. Voy a partir preguntándoles, y me gustaría que cada uno me describiera en lo que, al menos en su área, detecta son los principales factores que generan preocupación y al mismo tiempo se convierten en un desafío a tener que enfrentar. Voy a conversar contigo, Sole. Con toda confianza de lo de Sole, pero... Sí, por favor. Desafíos, millones. Ahí tú empezaste con una lista que es muy larga. Yo creo que para la minería uno de los grandes desafíos es la certeza jurídica. Eso es nuestro gran tema. Nosotros somos un negocio de largo plazo. Somos un negocio de grandes y altas inversiones. Entonces, si vamos a llegar a un país por 25, 30, 50 años, necesitamos tener cierta certeza jurídica. Uno entiende como certeza jurídica, voy a poner solo un ejemplo porque pueden ser más, que aparezca un proyecto para decir royalty a la minería. Exactamente, que no nos vayan cambiando las reglas del juego a medida que vamos avanzando, porque eso nos mata al final del día. Eso es una gran parte. Que los tiempos sean más cortos. Nuevamente, somos una industria de largo plazo. Nosotros nos demoramos mucho en estudiar lo que vamos a hacer, en construir lo que vamos a hacer para llegar a empezar a producir. Entonces, en todo ese periodo de tiempo no pueden estar cambiando las condiciones tanto, pero también entre más corto es más fácil para nosotros llegar a tomar la decisión de invertir. Si no, vamos cambiando, se va dilatando. Y ahí traigo el tema que una de las cosas que se levantaron en el panel anterior, el tema del agua desalada, las plantas desalinizadoras. Nosotros en Chile hoy en día no estamos produciendo cobre y es inviable pensar en un nuevo proyecto minero sin agua desalada. Pero tú vas a ver un proyecto de agua desalada y son 12 años. Desde que empezaste con la idea hasta que finalmente tuviste un metro cúbico de agua desalada. ¿Por qué son 12 años? Yo sé que la respuesta obvia es por la cantidad de trámites que hay que hacer y aquí hay una promesa de este gobierno de la ventanilla única, de que vamos a terminar con la permisología, pero ¿por qué son 12 años? Entendamos un poquitito por qué puede llegar a tomar 12 años y qué proceso, qué pasos de verdad no deberían existir para que no sean 12 y cuántos deberían ser. Yo creo que primero, y no por ser majadera, el tema de la permisología. Nos demoramos mucho en entregar las concesiones, en dar los permisos, están las evaluaciones ambientales, pero después vienen todos los permisos sectoriales. ¿Qué es lo que nos pasa después y qué fue lo que nos pasó también en el proyecto QB2? Cuando tú empiezas, bueno, después de la permisología empieza la parte más de ingeniería, ¿no es cierto? Y de ahí cuando te tiras ya efectivamente a construir, te vas básicamente del papel a la parte real. Y que, por ejemplo, que nos pasó en el proyecto QB2, que cuando nosotros empezamos efectivamente a tirar la tubería donde decía el proyecto, te empiezas a encontrar con distintas cosas que no vas a saber que existen ahí. Por ejemplo, flora y fauna que están protegidas, entonces tienes que empezar a cambiar tu ingeniería y tus diseños. Entonces, no es porque yo ya tengo mi permisología, tengo mi ingeniería y mi dibujito cómo lo voy a hacer, ahora construyo y me voy como un tubo para adelante. Durante la construcción también pasan muchas cosas que tienes que ir arreglando en el camino y modificando. Entonces... Ya, ese último tramo uno puede entender que no hay cómo evitarlo. Exacto. Si eso va a demorar 3 años porque hay que cambiar el diseño y el recorrido del ducto, no puede uno responsabilizar a una determinada autoridad o a la burocracia del Estado. Exacto. Entonces, lo más corto que yo puedo hacer los otros dos procesos, lo mejor. Nosotros como industria, y apoyándonos harto en los expertos acá, todo lo que es las plantas desalinizadoras ya son modulares y eso te ahorra mucho tiempo, ¿no es cierto? Estamos tratando de estandarizar lo más posible para que eso sea más rápido, pero al final del día la permisología
nos mata. Nos mata. Tiene que ser parte del proyecto, entonces tampoco puedes separar para poder adelantar ciertas partes sin que sepas realmente lo que vas a hacer al otro lado. Entonces hay una serie de restricciones que al final te van atando de mano y no puedes eficientar mucho el proceso. Ya. Voy a hacer esta última pregunta para ir con los tres y después empezar a cruzar estas problemáticas, ¿no? ¿Qué dice la autoridad cuando ustedes le representan este tema a la autoridad? Entendiendo como autoridad quien además se ve beneficiado con mayores inversiones, porque eso redunda inevitablemente también en tener mayor crecimiento económico, exhibir mejores cifras, tener mayores recursos para la inversión en programas sociales, etc. ¿Qué dice la autoridad cuando le representan este problema? Yo creo que las ganas de hacer las cosas mejores están. Yo creo que es un problema que lamentablemente hemos arrastrado por tanto tiempo y que ahora tenemos la voluntad de empezar a mejorarlo, que no va a ser un problema que lo vamos a poder solucionar de la noche a la mañana. Es una problemática bastante compleja, de partida de entender y poder mapear toda esta personología, que de repente tú encuentras que hay cosas que efectivamente podrían ser mucho más fáciles y mucho más simples, pero estamos en eso. Estamos recién partiendo en eso. Estamos Eduardo, en eso. diagnóstico también de los problemas con los que uno se va encontrando, que es una industria distinta, un sector muy diferente, pero que a lo mejor empieza uno a mirar que la burocracia también les aparece. Sé que tienen otros desafíos adicionales, pero si es posible que tú me digas cuáles son los más relevantes hoy. Claro, Juan Manuel. Primero agradecerle a Marco por la invitación, a José Ignacio y a Joaquín Berlino por la razón por la que estoy acá. Los bancos no hablamos mucho porque no nos quieren mucho, no se entiende mucho el negocio. Es que son muy coñetes, son muy coñetes. Son muy coñetes además. Entonces a la gente no le gustan los coñetes, es cierto. En algunas cosas, pero no es ese el motivo. Mira, la pregunta es, yo sumo al final, del punto de vista de la banca es una caja de resonancia en la economía. Durante lo que le pasa a la Sole, lo que pasa a Javier, al final nos pasa a nosotros que somos que prestamos la plata para que esos proyectos, porque al apalancar los proyectos se pueden hacer más rápido, etcétera. Y hoy día te encuentras con una realidad que algo lo aumentó la Sole, donde efectivamente antes tenías un permiso y tú chequeabas, y por hacerlo fácil, un comité de crédito tiene el permiso, listo. Hoy tienes un permiso y tienes que estudiar el permiso, para ver si se lo van a quitar, no se lo van a quitar, ver los estudios que hizo. Y esa falta de reconocimiento de la institucionalidad a nosotros nos rebota en todo. Entonces realmente hace mucho más complejo también la multiplicación de las inversiones, que es el problema que tenemos hoy día como país. Las inversiones, no hay nada de inversión y eso es lo que nos hace crecimiento. Con el panel anterior, lejos la crisis que tenemos de crecimiento, independiente de lo que haya pasado en las elecciones de Estados Unidos, hubiese sido Kamala o hubiese sido Trump, como salió Mr. Trump, da lo mismo. Nosotros tenemos un problema interno. Queremos solucionar lo que tenemos en el país para no afectar siempre lo de afuera, y nos afecta. Por cierto, la tasa de interés, Chile hoy día paga 1% del PIB, nos cuesta la deuda que tenemos, la deuda fiscal, que es el gran problema. Pero la única forma es con crecimiento. Mientras no resolvamos eso, no, y nosotros somos un eslabón en esa parte del crecimiento muy relevante, el sistema financiero, pero todos los problemas que le toca a la minería, que le toca a energía, que le toca a la constructora, no está Juan Armando, pero ese es un problema de demanda hoy día, porque no hacen inversiones. Le sumáis el problema de las tasas estuvieron al 11%, hay pocos negocios que al 11% te rentan, por lo tanto no puedes hacer. Pero si además tienes que esperar 2 años para que te reciban un edificio, no tienes ninguna gana como empresario de hacer el segundo edificio. Ya perdiste plata en el primero. ¿Y por qué? Porque algún personero o un funcionario, porque efectivamente cuando uno habla con algunos ministros y efectivamente con el ministro de Hacienda, entiende perfectamente y tiene las ganas de hacerlo. Pero no basta, no salió el proyecto, porque tenemos una capa de mandos medios del tema institucional del Estado que es muy complejo de manejar. No tiene incentivos, medidas para que efectivamente aprueben o no aprueben un problema. Y no lo critico, porque a lo mejor el aprobarlo es más complejo. Me voy a llevar atrás una mochila de un montón de cosas. Entonces, eso efectivamente hoy día tiene trabado al país en una cosa que tenemos que ser capaces de resolverlo. Porque si no tenemos más crecimiento, tenemos un problema de empleo finalmente, de pobreza, que no podemos resolver totalmente porque hemos avanzado mucho y hay que creerle a los números son los que son. Voy a volver sobre este también, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento de Eduardo, digamos, por invitarnos a marcha a este panel. Principalmente, muy similar, por supuesto, a lo que le pasa a la minería. Desde ya que la permisología para nosotros es un tema brutal, digamos, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos que pensar con quién competimos. Y nosotros, bueno, competimos no solo con otros inversionistas que vienen a Chile, que tienen las mismas condiciones. Como compañías internacionales, nosotros competimos con el resto de los países. Entonces, mientras antes yo pongo un proyecto a trabajar, antes estoy ganando dinero y más rentable lo estoy haciendo y más competitivo lo estoy haciendo. Entonces, esos años que tiene hoy Chile, que los estudios mostraban que en promedio son 6 años, para un proyecto de energía son 4 años, es mucho cuando lo comparas con otros países. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y focalizarnos
para tratar de avanzar en la permisología. Tenemos que lograr que este proyecto que tiene hoy el ministro de Economía, que está liderando, que salga lo más pronto posible. No es la solución, por supuesto que no es la solución. Es un buen primer paso, sí, avancemos, demos pasos, vamos para allá, digamos, porque si nos quedamos en que no es el proyecto ideal, entonces seguimos esperando el proyecto ideal, va a estar en 5 años, en 10 años el proyecto ideal y seguimos donde estamos, que claramente no es el lugar en el que queremos estar. Es un lugar en el que estamos mal. Tenemos que aceptar que estamos mal y tenemos que trabajar en eso. Como decía Eduardo, o sea, ya el alto nivel del gobierno creo que lo entiende y lo tiene muy claro. Pero ahora hay que ver cómo entre todos impulsamos para que esos proyectos salgan realmente del Congreso y avancen, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Aparte de la permisología, también todo lo que es territorialidad para los proyectos de energía hoy es un tema muy relevante. Todo lo que es el POST, el Consejo de Monumentos y todos esos estudios también son bien complejos. Todo lo que es arqueología es muy complejo en todo lo que es permisología. Y también fuera de lo que es el desarrollo de un proyecto, porque empezamos hablando de los riesgos, no me quiero quedar solamente en la permisología. Nosotros tenemos un tema en el sector energético que sin lugar a dudas es muy importante y se discute mucho, y es el famoso trilema energético, ¿no? Que lo mide el WEC y lo tiene a Chile en un índice en la posición 31 o 32, si no recuerdo bien, y lo tiene a Chile con un índice de un 70% y en seguridad en un 60%. Ese índice que mide los 3 temas, que son la seguridad, la sustentabilidad y la asequibilidad de los sistemas eléctricos. Y eso es un tema que nosotros tenemos que pensar y trabajar, porque los desafíos que vienen son enormes. Para pasar a los renovables, eso necesita una transición. Y mientras hacemos esa transición, el sistema no puede perder ni un minuto la seguridad, y la confiabilidad y la resiliencia que tiene. Entonces, eso es un desafío enorme. ¿Cuánto proyecta que tarda esa transición? Entiendo la transición de cambiar de tipo de matriz energética de la termoeléctrica, digamos, la que es a combustión, por las llamadas energías limpias, ¿no? Sí, las proyecciones son que debería llevar, digamos, algo coherente entre 10 y 15 años para poder completarse y salir de lo que sería el gas, que sería el último combustible de transición. Eso es lo que se estima que podría llegar a ser. Ahora, para que eso suceda, tienen que ir pasando cosas. Y una de esas cosas importantes, por ejemplo, es la transmisión. La transmisión, nosotros tenemos la línea Esquimal-Lo Aguirre, que está proyectada para que se termine entre el año 29 y 30. Ahora, esa línea para que se termine va a necesitar de todos los avances, con los acuerdos con las comunidades, los acuerdos de franja, etcétera, que tiene que avanzar. Y es un desafío enorme y que hay que apoyar ese proyecto, porque es un proyecto clave para la transición. Ya, voy a poner una pausa ahí y voy a volver aquí entonces, porque ustedes dos efectivamente comparten algunos problemas que no necesariamente tiene la banca, que tiene otros de los que ya voy a volver a preguntar. Pero, por ejemplo, el del diálogo con las comunidades, que se convierte en un factor bastante clave. Se pensó en algún momento, y probablemente, diría yo, a fines de los 90, comienzo del 2000, cuando este tema empezó a instalarse con cada vez más fuerza, que estábamos encontrando vías de solución para poder agilizar esos procesos de entendimiento con las comunidades. Sin embargo, también quedó la idea de que esto se fue volviendo cada vez más complejo. La estructura de crear tribunales ambientales al final no sé si terminó favoreciendo, por el contrario, entorpeciendo esa realidad. Yo decía, entre los desafíos que hay, está las relaciones con las comunidades circundantes, que es como se le denomina. Hablemos un poquitito de eso, porque hay veces que suena un poco incómodo tener que decir que en el fondo hay que relacionarse con comunidades que eventualmente se puedan ver afectadas, pero que al mismo tiempo se pueden ver afectadas positivamente. ¿Cómo se trabaja este punto? Que además es como socialmente muy apuntado con el dedo, sí. Quizás de todos el más, ¿no? Junto con la contaminación. Sí, yo creo que ahí a mí me gustaría empezar con un mea culpa. Yo creo que la minería cometimos un error de escondernos mucho. Nos escondimos mucho al comienzo. No nos mostramos lo que hacíamos. A nosotros nos veían como una empresa extractivista que pagaba tributo a final de año. Que como por lo demás, incluso algunos sectores políticos hasta el día de hoy los han denominado. Que hay que cambiar el modelo extractivista chileno. Exactamente, claro. Exactamente. Yo creo que lamentablemente uno aprende a batalla combo. Pero estamos aprendiendo. Creo que hoy en día es una realidad totalmente distinta. Efectivamente entendemos que tenemos que no solamente relacionarnos con nuestras comunidades, porque nosotros llegamos a extraer mineral en tierras ajenas, en países ajenos, y aquí hablo como Río Tinto. Nosotros estamos en Mongolia, estamos en Guinea, estamos en Canadá. Vamos a lugares que no son nuestra casa a sacar los minerales de esa casa.
Entonces tenemos que ser respetuosos, pero eso nos tomó un tiempo, no menor. Y no solamente acá en Chile, en el mundo en general. Tengo la idea de que en algunos lugares del mundo este tema sí se abordó más tempranamente y de mejor manera, quizás. Puede ser, pero... Y puede que la institucionalidad también lo haya ayudado. Exactamente, exactamente. Yo creo que un poco en una de esas, enfocándonos acá en Chile, nosotros sí al principio fuimos muy silenciosos, nos escondimos bastante. Yo creo que eso lo hemos dado vuelta. Porque soy como un poco purista con el lenguaje. ¿Nos escondimos o no nos mostramos? Porque esconderse, cuando uno se esconde, es porque no quiere que lo pillen. No nos mostramos. No se mostraron distinto, que en realidad pasaban piola. Sí. Perfecto. Calladita más bonita, o no hago mucho ruido. ¿Ya? Ok, perfecto. Pero yo creo que eso ha cambiado diametralmente. Y de hecho ayer creo que salió en el diario financiero cómo la percepción en Chile de la minería ha cambiado, pero radicalmente. Así es. Y hay una pega hecha detrás de eso. Esto no es porque nos empezamos a relacionar, porque en el ley ya nos obligan a hacer un relacionamiento con las comunidades. Hemos ido más allá de eso. Como mineras, como activos que estamos operando en lugares, pero también como asociaciones, con el Consejo Minero, con la SONAMI, hemos tomado esto también como industria y nos estamos mostrando y le estamos contando a la gente que no somos solamente una empresa que llega, saca mineral, paga el impuesto y se va. Tenemos un impacto atómico en las comunidades. Invertimos en educación, invertimos en infraestructura. Hay muchos programas que están allá afuera y que no se conocen. Hay otras mineras que han ido más allá porque por lo general nos concentramos donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Donde dice ya, estoy en la región de Atacama o estoy en la región de Antofagasta y ahí me quedo. Hay otras mineras que ya están tomando el paso de hacer estas inversiones sociales en otras regiones, porque también existe un gran desconocimiento de la minería en el sur, porque no están impactados por eso. Dicho eso y volviendo al relacionamiento comunitario, el relacionamiento comunitario es el relacionamiento con el país al final. Eso para nosotros es fundamental. Son los que nos dan la licencia social para operar. Y eso es el desde hoy en día para poder seguir operando. ¿Y este trabajo ha funcionado? O si miramos el vaso medio lleno, ¿cuánto queda para completar este proceso y que definitivamente no siga siendo un tema? Porque de vez en cuando aparece y probablemente aparece, y especialmente en las campañas políticas, y especialmente en las campañas políticas en el norte. Yo no sé si tiene un fin, yo no sé si si hay una meta. Es una evolución. Yo creo que es una evolución que tenemos que ir trabajando en conjunto y seguir avanzando en conjunto con las comunidades, con los gobiernos, con la sociedad al final del día. Es decir, esto de la transición energética, el cambio climático y todo, son al final objetivos de la sociedad que nosotros también como productores nos tenemos que hacer cargo y tenemos que trabajar en conjunto con eso. Hoy en día yo tengo un estándar, uno más o menos sabe el estándar, lo que se espera, pero en 20 años más yo no sé cuál va a ser ese estándar. Hace 20 años yo no sabía que me iban a decir, ¿sabe que con agua continental? Ya no. Ahora ni siquiera me lo cuestiono, ni siquiera pregunto, pero yo no sé cuál va a ser ese ya no en 20 o en 30 años más. Es un buen punto ese. Javier, también te pregunto respecto de la relación con las comunidades, porque también es un desafío, sí. También se ven emplazados muchas veces, hay proyectos que se han cancelado porque los han cuestionado y se convierte también en un tema visible, es bien fácilmente apuntable con el dedo, digamos, negocios de esta naturaleza, precisamente por el impacto que puede tener con las comunidades. Y por lo tanto, ¿cómo trabajan este tema? Sí, absolutamente. Yo siempre digo que para nosotros ya es un tema profesional. Yo el otro día hablaba algo, me pareció muy bueno, digamos, para graficar lo que fue, ¿no? Nosotros hicimos la línea de interconexión del norte de Argentina con el norte de Chile en su momento, que exportábamos energía desde Argentina e importábamos acá en Chile. Y hablaba con una persona que estuvo en esa obra y me decía, no puedo creer, antes el trabajo con las comunidades nos retaban que vamos a tomar el té con la señora de las comunidades y que les contemos cuentos de lo que pasaba en la obra. Y eso era lo que hacíamos con las comunidades. Hoy tú llegas a una comunidad y te recibe un abogado, ¿sí? En cualquier comunidad del norte. Tienes que empezar a tratar, o sea, esto ya es como la ingeniería del proyecto. O sea, tienes que planificarla, tienes que estructurarla y tienes que tener un equipo profesional que lo lleve adelante. En parte está bien, ¿sí? Porque creo que tiene que ser, tenemos todos los proyectos, digamos, evolucionamos y hoy las comunidades son muy importantes y hay que prestarles la atención que se refiere. Ahora, por supuesto que después tenemos desafíos y otros intereses, como decías tú,
parece muchas veces de la política, muchas veces que se aprovechan, muchas veces y temas y discusiones que son que crean mitos que después es muy difícil para cada proyecto desmitificarlo y que muchas veces hasta voltean proyectos por temas que realmente son de intereses puramente políticos. Digamos. ¿Ustedes no tienen este problema que describía Soledad, de que en el fondo en algún momento no se mostraron lo suficiente? Mira, yo te diría que fue una evolución. Yo no creo que haya sido así, o sea, que no nos mostramos suficiente, pero creo que todos nos profesionalizamos en esto. Creo que era una costumbre, digamos. Creo que los proyectos se hacían en una zona y había un trabajo, siempre hubo un trabajo comunitario. Por supuesto que si hablamos de más atrás en la energía, tal vez no, pero desde el año 2000 que llega AES a Chile, por ejemplo, ya se trabajaba con comunidades, o sea, siempre hubo un profesionalismo. Por supuesto que no era el nivel que tenemos ahora, absolutamente imposible. O sea, hoy los equipos son mucho más profesionales, tienen mucho más riesgo, tienes mucho más temas que resolver y tienes que tratar con gente mucho más profesionalizada. Entonces, tienes que planificarlo de inicio cuando planificas un proyecto, así como planificas la ingeniería, tienes que planificar y tener en cuenta los tiempos que te llevan los acuerdos que hoy requieren las comunidades. Digamos. Hay que ser muy profesional en ello y creo que esa parte hasta cierto punto está bien, digamos, es como tiene que ser. Ya voy a hablar un poquitito de las oportunidades que se presentan para los distintos sectores, pero como estamos mirando primero los desafíos y también las problemáticas, déjame devolver contigo, Eduardo, porque a diferencia de ellos, que no digo que no los tengan, pero este problema que te voy a describir probablemente apunta y con mucha fuerza, que es el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia. Porque ustedes lo viven de múltiples formas, no tanto física como la ciberdelincuencia. ¿Cómo están abordando ese desafío? Pensábamos que ya no estaban robando cajero automático y parece que hace 3 semanas volvimos a la tradición del oxicorte y todos esos términos que le encantan a los periodistas policiales. Es correcto. Mira, es verdad, yo creo, pensando desde arriba, parte de un problema de delincuencia bastante global. O sea, yo creo sabido por todos que tenemos un problema de delincuencia. Cuando uno mide los números, efectivamente seguimos siendo, después de Uruguay, uno de los pocos países con menos porcentaje. Pero tenemos una cantidad de crímenes hoy día, y esto es un tema que lamentablemente afecta a la economía. O sea, cuando hablamos con los ministros de las áreas respectivas, nuestras, Hacienda, le planteamos que uno de los problemas iniciales es la delincuencia. Porque finalmente la delincuencia hoy día te fija en determinados segmentos y transversalmente en la sociedad una preocupación que antes no teníamos. Afecta a las pymes para sus proyectos, la seguridad que tienen que gastar en ellos. En el caso, también es bastante más transversal, antes de esto y estuvo en todas las redes, fue el fraude electrónico, cómo se robaban en el sistema financiero casi 300 millones de dólares al año por plata que, por una mala ley de fraude, entre paréntesis, pero sacaban la plata y después los bancos tenían que devolverla. Se hizo un cambio esa ley. Y va migrando, la delincuencia va migrando. Estos gallos son muy inteligentes y también programan y cambiaron a formas de delinquir. Y se fueron de nuevo a los cajeros automáticos. Y los cajeros automáticos, que es un claro también, que es un tema de bancarización, porque efectivamente la señora cuando cobra su pensión, uno trata por todo este problema que al final no solamente lo que hablamos los permisos, tenemos un problema de sociedad y creo que todas las industrias lo asumimos en su minuto de cómo teníamos este compromiso país y el rol que cumplíamos. Entonces hay que ir con los cajeros automáticos para que la señora no tome 2 micros y ponerlos más lejanos. Lamentablemente la mayoría se roban en barrios más lejos del centro de Santiago, no del barrio oriente, sino que del otro lado, y vas con los cajeros allá. Entonces, al final, las medidas son muy complejas porque tenemos un tema de seguridad transversal en la sociedad, porque yo puedo instalar el cajero, ponerle, y así se hace, hay que ponerle un pilar, pero le ponen más gas, más dinamita y más explotan. Cuando uno ve la foto, claro, para robar terminan rompiendo casi la sucursal completa o el supermercado donde estaba el cajero. Entonces, yo creo que el punto es partir del problema de seguridad que tenemos como país, de asegurar efectivamente. Y esto no es echarle culpa a los inmigrantes, sí, hay probablemente inmigrantes que son bandas, hay mucho inmigrante profesional que trabaja en la industria, pero tenemos un problema que nace cuando ingresa 1,5 millones de personas en un país de 18 millones de habitantes, el 10% en ningún país del mundo ha ingresado en 5 o 6 años. Esperamos este año conocer en algún momento el resultado del censo, si es que quedó bien hecho, pero ahí vamos a ver cuánta gente. Quería preguntarle a ustedes dos también cómo les golpea y de qué manera el tema de la delincuencia, porque es un tema país y es un tema que nos ha obligado a tener definiciones de políticas públicas, a tener al Parlamento trabajando en prácticamente 80 proyectos de ley. Hemos tenido un estrés en nuestras fuerzas policiales, debates de utilizar a los militares. Hemos tenido además una, si se quiere, modernización de la manera en cometer delitos. Y un subsecretario que le gustaba ir a tomar pisco sour los fines de semana, digamos.
¿Cómo los golpea a usted el tema de la delincuencia? Yo creo que nosotros tenemos como dos focos. Uno, en nuestra faena. Es decir, nosotros movilizamos gente Claro. en todo Chile para hacer los cambios de turno. Tenemos gente que está en Concepción, en Antofagasta, en Santiago. Entonces hay una logística que tú tienes que empezar a armar, y esa logística no empieza a las 12 del día. Esa logística empieza a las 2, 3 de la mañana. Que agarrar a los viejos, como les decimos nosotros, al aeropuerto o subirlo en un bus, hacerlo viajar. Entonces, al final del día tienes una gran fuerza laboral que está expuesta. Durante la noche, lo estás transportando, lo estás moviendo. Entonces, tenemos que tomar más acciones para poder resguardarlo. Más temas de seguridad, controles, seguimientos y eso. Dentro de nuestras faenas también. Al final del día, todo se empieza a panicar mucho más. Hay como un sentimiento de inseguridad. Entonces, tú tienes que empezar a tomar acciones para que la gente se sienta más tranquila y bajar un poco las ansiedades. Eso por un lado, pero por el otro lado nos roban productos. Quería apuntar un poco a eso. Sí, nos roban productos se ha vuelto cada vez más común. Exactamente. Entonces, eso también es otro riesgo, pero lo abarcas de una manera distinta al final. Hay un riesgo como de persona y hay un riesgo de producto final. Javier. Sí, es muy similar, digamos. Por supuesto no tenemos producto, nosotros con la energía tenemos esa pequeña ventaja, pero nosotros hemos sufrido varios temas violentos en nuestras faenas, principalmente en la que están en el norte, dado que los proyectos solares normalmente están en lugares remotos. Entonces hemos tenido varios temas con ellos, nos roban el cobre, todos los cables, digamos, tenemos que tirar para los paneles, etcétera, eso nos roban. Atacan a nuestros agentes de seguridad para robarle los chalecos y para robarle todo lo que es tema de comunicación. Así que hemos tenido que incrementar cantidad de gente, incrementar rotación, incrementar seguridad en todos nuestros proyectos. Sin lugar a dudas, es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. Igual también, yendo un poco más general, hay zonas en las que hemos dejado proyectos sin desarrollar porque esas zonas, digamos, pueden ser complicadas tal vez por temas de seguridad, digamos. Entonces, por eso también es un tema importante para que son una oportunidad. Que directamente y en todas las empresas. Nosotros mantenemos nuestra casa machina en el centro de Santiago y queremos mantenerla ahí. Tuvimos que cambiar los horarios. O sea, el centro de Santiago, después de las 19 horas, cambia radicalmente. Y olvida, salir a las 9, 10 de la noche no se puede. Tenemos que venir que toda esta gente, los horarios salgan antes. Entonces es un tema bastante más transversal y obviamente toda la gente que labora en todas las compañías sufre de esa delincuencia. Y eso obviamente afecta y hay una preocupación agregada para todos los que tenemos o manejamos compañías y tenemos mucho personal, independientemente de la faena, sea minera, sea eléctrica, sea banco, sea construcción. ¿Eres de los que cree que esto puede tener un cambio o más bien se va a mantener? No, yo confío y por naturaleza soy optimista que puede tener un cambio, pero falta convicción más radical, pienso, de la autoridad del Congreso, mucho más transversal. Entonces, ¿por qué mantener la casa matriz donde está si efectivamente es un problema? Hemos visto otros bancos que han tomado la determinación de moverse. El centro fue el Santander, de hecho, ya tomó esa decisión hace un par de años y está trabajando en ese proyecto. Quedamos pocos, es verdad, pero nosotros tenemos la convicción que vamos a seguir ahí, porque creo que puede cambiar y debe cambiar. O sea, una cosa es entregarse a una dualidad y otra cosa es luchar contra ella. Yo creo que nosotros vamos el camino de luchar contra ella porque efectivamente tiene atributos del centro de Santiago. Lo tuvo por muchos años. Es capaz de recuperar, dependiente de parte por la alcaldía, pero parte por las empresas que estamos disponibles para poder implementar cosas de seguridad, pero una convicción mucho más transversal de la autoridad que efectivamente el nivel de la seguridad y la delincuencia sea abordado transversalmente. Faltan algunos años, pero se puede cambiar. Yo estoy convencido que se puede hacer. Ya, ustedes me han descrito de forma bien somera y en parte también yo les mencioné algunos de los principales problemas y los desafíos que tienen. Va a sonar como que yo le hice una pregunta con trampa a partir de lo que les voy a decir ahora, pero la verdad que no tiene ni por lejos ese objetivo. En verdad sí, pero no. Pero, ¿por qué invertir en Chile? ¿Qué como contrapartida tiene el país que, a pesar de estas descripciones que ustedes han planteado, y especialmente en la primera parte de la respuesta que me entregaron, dicen, aún así, a pesar de la incerteza jurídica, de la permisología y de los otros problemas que hemos descrito, vale la pena invertir en Chile? ¿Por qué en Chile? ¿Por qué no en otro país? ¿Por qué en otro país latinoamericano que hoy día ofrece mejores condiciones, donde la masa de sueldo al trabajador hoy día es más baja y solamente estamos viendo aquí un encarecimiento eventualmente del costo de mano de obra? ¿Por qué en Chile? Bueno, en la minería nosotros seguimos el mineral.
no podemos ponernos en cualquier parte. Y en ese sentido, Chile tiene una gran oportunidad. En Chile está más o menos un tercio de las reservas de cobre y de litio. Entonces ya con eso estamos en el top one de dónde queremos invertir, qué es lo que necesitamos. Dónde queremos invertir. Y de ahí sale la pregunta de qué necesitamos. Para la transición energética necesitamos litio y cobre. Nuevamente volvemos a Chile. Entonces, en ese sentido, para nosotros como Río Tinto, Chile ya es un top one para venir a invertir. Si a todo eso le sumas que Chile es un país minero, que tienes capacidad, tienes talento al final, nos falta, pero tienes talento, hay historia, dentro de todo lo que uno se puede quejar y todo eso, y cuando nos empiezas a comparar con otros países, igual salimos bien en la foto. Igual hay instituciones creíbles, ¿ya? Nosotros como Río Tinto estamos en países en África, estamos en países en Mongolia y tenemos otro tipo de conversaciones de las que hemos tenido acá en Chile. Nosotros todavía no tenemos operación acá, pero sí cuando empiezas a hacer el balance, Chile se ve como un país muy atractivo para seguir invirtiendo. Nosotros tenemos el 30% escondido, entonces llevamos más de 30 años acá. Entonces sigue siendo un país atractivo porque no es solamente la tasa, la parte, la certeza jurídica, sino tiene todos estos otros que lo sigue haciendo algo muy atractivo. Y aquí un poco irme a la parte de Chile. Para Chile, la transición energética es una tremenda oportunidad. Este es el partido de los pocos deportes que jugamos en Primera Liga. Somos el primer productor de cobre, somos el tercer productor de litio, podemos ser el primer productor en ambos, pero está en nosotros, efectivamente, seguir atrayendo esa inversión, seguir facilitando para que se haga ahora y no sigan... ¿Es menos atractivo hoy que hace, no sé, 5 años? Yo no sé si es menos atractivo, es más complejo, pero es más complejo en todo el mundo. Es más complejo por la mineralogía, es más complejo por lo que hablábamos recién, por los temas de comunidad, por los temas ambientales. Pero no se ha complejizado más en Chile, dices tú, que en otros países. No, yo creo que es más la minería en general en el mundo es más compleja. Okay. El otro día hablábamos que la permisología es un tema mundial. Eso no se trata de mal de muchos consuelo tonto, pero al final del día en todo el mundo la permisología retrasa los proyectos mineros. Es un temazo. Javier, también te hago la misma pregunta. Si existen estos problemas, si efectivamente uno dice los tiempos, los plazos son demasiado extensos y la verdad es que uno no ve en el corto plazo que esto vaya a cambiar, ¿por qué Chile parece todavía atractivo? Yo creo un poco, muy bien lo expresó Soledad, ¿no? O sea, no tenemos que olvidar la historia. Nosotros venimos de más de 30 años de un sistema regulatorio sólido, tenemos un mercado energético extremadamente sólido que fue referencia mundial y que se copió en muchos lugares del mundo. O sea, tenemos un mercado que realmente tiene un marco regulatorio firme, bastante seguro, ¿sí? Esas son cosas, digamos, que son muy buenas. Por supuesto que también en Chile toda esta inversión que llega en energía renovable es porque, si bien antes éramos pobres en energía, porque no teníamos las energías térmicas, claro, hoy somos ricos en energía renovable. Entonces, hay una oportunidad también, y por supuesto que esa energía encima tiene el cliente, que como te explicaba Sole, claramente que tenemos la minería acá, que es un impulso gigante, digamos, para la industria. Entonces, requiere energía y hay que hacerla, digamos. Entonces, nosotros si bien creemos, yo te cambiaría un poquito, digamos, lo que dijo Soledad respecto a los últimos 5 años en nuestro sector. Si tú ves el monto de proyectos de inversión ingresados en el sector de energía, disminuyó considerablemente, digamos, ¿sí? Entonces, claramente que se ve que el mercado tal vez ya empieza a ser un poco más selectivo, ¿sí? Se empiezan a entender los riesgos que tiene y el que tenga más expertise seguramente va a seguir invirtiendo, por supuesto tal vez con un menor retorno, pero va a tener esas oportunidades, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué viene a futuro y cómo tenemos que cuidar eso? El tema acá es, está bien, esto puede soportar un nivel de deterioro, pero ¿cuál es el nivel de deterioro que puede soportar? Y trabajemos para que no pase, ¿sí? Porque lo que tenemos que pensar es a futuro. Esto, digamos, está bien, hoy está un poco más complejo. ¿Lo vamos a seguir complejizando o vamos a tratar de volver donde estábamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando tú dices tenemos que pensar, ¿a quiénes te refieres? Porque A cuando uno todos, dice tenemos, como sociedad. claro, no, está bien, pero la Por sociedad supuesto. al final es tan amplia,
Me imagino yo que no sé, por Pero- la pero señora pero es a María que todos. trabaja en el retail no tiene que pensar esto. Es la autoridad, Bueno, por es el supuesto que hablo de los que Parlamento. pueden tener alguna diferencia, pero somos las empresas, somos las asociaciones gremiales, somos, por supuesto, ni hablar que el gobierno principal, digamos, ¿no? Y más que el gobierno del Estado. O sea, dónde queremos ir, cuáles son las políticas que queremos tener y qué certeza queremos dar. Hoy no es bueno que de Chile, o sea, antes nadie te llamaba de Chile para preguntarte qué está pasando. Chile era aburrido. ¿Sí? Hoy te llaman. Eso no es bueno, claramente, digamos. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de volver a ser aburrido, de ser predecible, de que esto sea, digamos, una línea de negocio donde tú sepas para dónde va y que no te estén cambiando las reglas Es buena ni esa frase. imponiéndote impuestos todos los días, digamos, ¿no? Pero tenemos que ver, eso tenemos que pensarlo realmente, porque la ventaja de Chile era esa, ese es el activo de Chile. Porque está bien, está el recurso, pero si no tenían la seguridad jurídica que tienen, estarían como Argentina, que también tiene recursos y no está tan explotado el tema, ¿no? ¿Siente que se está perdiendo que se está perdiendo? Yo creo que se está deteriorando, no es perdiendo. Yo, de nuevo, cuando tú me preguntaste por qué seguís invirtiendo, porque creo que está todavía. Creemos que todavía Ya. es fuerte, es sólida. Creemos todavía en las estructuras de Chile. Creemos que eso se puede mantener. Pero no hay que dañarla, no hay que darle todo el día. Lo peor que podemos hacer es pensar que esto es un given y que Chile es fabuloso porque Chile es fabuloso. No, Chile es fabuloso porque tuvo realmente esa estructura y esa firmeza y esa convicción de que tú tenías una certeza que era única en la región. Ese es el activo de Chile. No es la minería, no es el sol, no es nada. El activo de Chile es ese. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que estar convencidos de que tenemos que seguir manteniendo y cuidando como oro. Ahora, Eduardo, también el sector bancario se ha visto enfrentado a intentos de cambio, no sé si regulatorio es la palabra, pero al menos con algunos proyectos de ley que de alguna manera han apuntado también a la industria, que les han encendido a ustedes ciertas alarmas y que también va un poco en esa línea de al menos modificar algunas reglas del juego. ¿Cómo han interpretado ustedes eso? No, claramente hoy día el tema regulatorio es de los principales, no problemas, variables que uno tiene que considerar. Caímos en general en los últimos años un tema regulatorio en todas las industrias. Yo creo que tenemos un problema como país grave, casi dramático, más no desesperado, como digo yo, en el sentido de que Chile es un país muy rico en inversiones. Nosotros vimos las inversiones que hace Javier, que hace la minería, que hacen todo, porque las financiamos y ese es nuestro. Y ese mundo de inversiones hoy día prácticamente se ha dañado. Yo difiero un poquito de estas dos personas que por el empuje, esas grandes compañías lo están haciendo, pero cuando uno ve, la gracia que tiene la banca es ver todas las industrias y todo lo que se invierte, ha caído como en él dramáticamente. O sea, las colocaciones, los créditos comerciales de las empresas están en todo negativo, han decaído, no hay inversión. Y eso es producto de que efectivamente hemos exagerado y hecho de mala forma algunas reformas a lo mejor necesarias en todos los ámbitos, porque a nosotros nos pegan la reforma de la minería, nos pegan la reforma de la energía, de la construcción, de los permisos, porque al final son los riesgos que administramos, o sea, somos socios de todas las inversiones y hay una parte importante en general, para hacerlo fácil, 70% es plata que ponen los bancos y el 30% del capital. Por lo tanto, le pega igual que a todas las industrias. Y eso hoy día está deteriorado. Yo creo que tenemos una posibilidad de salir, de cambiarlo, pero cada vez los espacios son más cortos y más chicos. Vivimos y pasamos una pandemia de forma extraordinaria, usamos la resiliencia que tiene la economía chilena de los 20 años extraordinarios que hubo, pasamos todo un tema social muy dramático, coincido, cuando uno visita a los inversionistas afuera, todos te preocupan hoy día no de cómo está el banco, cómo está la empresa, sino que el tema político y el tema económico en Chile. Ahora, y eso es dramático, te desde ese punto de vista. Claro, te saltaste una parte importante, sin embargo, de ese tramo, que fue, entre otras cosas, el cómo sobrecalentamos la economía y fundamentalmente con los retiros de los fondos de pensiones, que particularmente los bancos los golpearon cuando prestan plata a largo plazo, como por ejemplo para comprar una vivienda. Lamentablemente no tenemos a alguien de la Cámara que nos ayudará también a poner en perspectiva ese otro problema, pero eso inevitablemente no solo disminuyó la oferta de créditos de ustedes, y no porque sean coñetes, ya vamos a entrar a ese punto en un momento más, es que encuentro que es una de las grandes palabras del año, sino porque en estricto rigor también el Banco Central se vio obligado a subir las tasas de interés y por lo tanto generó un desincentivo a pedir crédito en la práctica. Absolutamente. Parte de una... O sea, Chile es el único país con un país que puedes comparar la cantidad de plata que se le metió a la economía en la pandemia 2021 aparte del 22 es Estados Unidos. Para esas las proporciones. 80.000 millones de dólares se le metió a la economía, que es básicamente un año de gasto fiscal completo. Claro. Y equivale casi a
Si el producto chileno son 270.000 millones, imagínate 80.000, más los retiros de la AFP. Se licuó una cantidad de plata en la economía que después se pasó la cuenta. Efectivamente, el Central lo que tuvo que hacer, porque tenemos todavía la prudencia y grandes los valores que tenemos en el país, la independencia del Banco Central, subir las tasas al 11%, la inflación se disparó por la liquidez y sufrieron todo. Y efectivamente, cuando te suben las tasas de interés en ese porcentaje, la inflación que llegó a 12%, anualizada estoy hablando, la gente que se compra una casa le sube un 30% el dividendo, y la verdad es que no puede comprarla porque, aunque le preste la plata, porque somos coñetes, pero somos coñetes porque no le da el ingreso para pagar el dividendo. Entonces, la verdad es que el problema no es de ser coñetes, sino que efectivamente, a su vez, los salarios reales no se ajustan en la misma rapidez que sube la inflación. No todas las compañías tienen la posibilidad de ajustar los salarios reales de sus empleados y se produce un descalabro en la economía como tal. Producto de una solución que se trató de dar. Ahora, ¿es criticable o no? Oye, la pandemia, nadie sabíamos lo que iba a pasar en la pandemia. Súmale todo, que no es menor para el tema de inversión. Chile es el único país en los últimos 40 años que ha, y es gran mérito por un lado, que todos sus problemas han salido institucionalmente, pero rechazó 2 proyectos constitucionales. Y esos 2 proyectos constitucionales es bien visto porque salió de un proyecto, rechazados los 2, pero ningún otro país que ha hecho un cambio constitucional lo ha rechazado. En 40 años no se ha visto uno, nosotros rechazamos 2. Y en ese caso, significa también que provoca todo un cambio de visión del inversionista y de quien quiere invertir en el país. Yo creo que no estamos perdidos, para ser franco, pero ya se acabaron los espacios. Y de ese punto de vista hay que hacer los cambios y lamentablemente volvemos a lo que tú mismo comentaste en los paneles anteriores, es un problema de estructura política dramática para llegar a los acuerdos, porque no solo el Ejecutivo, parte uno le echa la culpa al Ejecutivo, pero tienen que llegar los proyectos al Congreso. Y en el Congreso llegar a acuerdo es súper difícil. Hoy día se vuelve cada vez más difícil. Déjeme preguntarles ahora cómo miran en términos generales la economía, porque por supuesto que cada uno de ustedes se mueve también en función de cómo se desarrolla nuestro momento económico. Y uno lo puede mirar en el largo plazo, porque ustedes tienen negocios de largo plazo, pero también hay que mirarlo probablemente en un espacio más acotado de tiempo. Y en eso último, porque en el largo plazo yo creo que todos tenemos claro que no estamos creciendo lo mismo que estábamos creciendo, no sé, pues entre el 2004 y el 2014, 4,8%, entre el 2014 y el 2024 no llega al 1,9%, 2%. Y eso es evidentemente muy digámoslo, pencas y muy pencas, y al final es lo que a todo el mundo le importa. Y la inversión, si uno la mide como formación bruta de capital fijo, también ha tenido sus tropiezos en este último tiempo. Venimos con prácticamente 4 tropiezos consecutivos, su cuarta caída, el IMASEC de septiembre 0%. ¿Qué creen ustedes que les falta a Chile? Voy a preguntar aquí en la mirada un poco más positiva para poder repuntar el crecimiento de la inversión. ¿Cómo poder generar mayor inversión? ¿Qué cosas deberíamos tener? Si tú tuvieras que decir, esto es completamente necesario hoy en Chile. Yo creo que, bueno, ya lo dije anteriormente, facilitar, que sea simple, que sea más fácil, que sea más ágil. ¿En qué nos tenemos que preocupar también ahora? Es en el talento. De la misma forma que creo que dijeron en el panel anterior, que la tasa de natalidad en Chile está en niveles extremadamente bajos, eso es un problema. Eso es un problema porque si queremos todo este crecimiento, necesitamos gente. Y lamentablemente en la minería lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, yo soy más optimista, estamos viendo una reactivación de proyectos, estamos viendo que los proyectos efectivamente se están aprobando, se van a empezar a movilizar, pero una de las cosas que nos faltan es gente. No tenemos gente, no estamos preparando a nuestra gente, no estamos educando a nuestra gente para lo que necesitamos. Y esto no solamente en minería, en construcción, en ingeniería, en lo que se necesita a lo largo de esta cadena para poder efectivamente sacar cobre. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que flexibilidad y agilidad, ¿ya? Yo creo que tenemos que ser más pragmáticos. De repente nos damos demasiadas vueltas y nos demoramos mucho, estamos mucho tiempo discutiendo los temas en vez de llegar y decir ya, vamos con esto. Sobre todo para una industria como la minera que nos demoramos tanto. Te hago la misma pregunta, Javier, porque el crecimiento tendencial también es de apenas un 2% y eso no solamente tiene un impacto, si se quiere, en las grandes cifras, lo que uno puede mirar como en los titulares, sino que tiene un impacto en el empleo y por lo tanto tiene un impacto en la calidad de vida también de las personas. ¿Cómo salimos de ahí? Sí, no, yo coincido totalmente con Soledad. Yo creo que vuelvo un poquito a lo que te decía antes, digamos, ¿no? O sea, deberíamos ser un poquito más aburridos. O sea, yo creo que es increíble los tiempos que lleva cada discusión. Nosotros, por darte un ejemplo, hubo un tema para pagar un servicio a las baterías de almacenamiento
que era un reglamento y estuvo en discusión prácticamente 6 años para acelerar algo que es fundamental, digamos, para la transición energética y para solucionar el problema de transmisión que tenemos. ¿Cómo remunerar esa capacidad? Hubo 6 años de discusión. O sea, no tiene lógica por ningún lado, digamos. Entonces, hay que tratar de avanzar, hay que tratar de dar paso firme, hay que tratar de tomar decisiones más rápido, digamos, desde las autoridades técnicas hasta el Congreso, digamos. No puede ser que hay un tema de una ley de transición energética que era para facilitar la transmisión, ya lleva más de un año y ahí está, digamos, y bueno, y hay que ver si ahora va para legislar, ya le sacaron todo, quedó solamente de transmisión, la ley de transición energética, ok, por lo menos facilitemos la transmisión, y bueno, no, pasa al otro mes, pasa al otro, y así demoramos todos los temas y no se toman decisiones, o sea, es muy, muy difícil avanzar, realmente hay que tomar conciencia como Estado, por eso digo no como gobierno, sino como Estado, de que a esta velocidad es muy difícil que crezca la inversión. Realmente tenemos que ser más aburridos, tenemos que tener más certeza, tenemos que tener menos cambio y tenemos que ser mucho más rápidos en la toma de decisión. Eduardo, en tu caso sí hemos visto una disminución paulatina, algunos dicen no tan rápida como quisieran, de la tasa de interés, lo que por supuesto también tiene ahí un impacto más bien positivo, ¿no? Pero también mirado en el largo plazo, no necesariamente. Estamos hablando, además de Chile, que corrígeme en esto si estoy en lo correcto, pero nosotros tenemos una tasa de bancarización que la más importante de América Latina debe ser del 90% ya. Más del 90%, sí. Más del 90% ya, perfecto. O sea, significa que la gente se está moviendo en torno a los bancos. O sea, acceso a los bancos hay. De todas maneras. Ya. ¿Qué debería pasar para poder agilizar en una cuestión que por supuesto termina siendo virtuosa para todos, ¿no? Claro. Mira, una de las diferencias más grandes que tuvo Chile en todos los últimos 30 años, que era por lejos el mercado de capitales más desarrollado y mejor considerado en Latinoamérica, por lejos, sobre Brasil, sobre México, países más grandes, sobre todo. Y ese mercado de capitales que se ve lejano de repente de la realidad, lo que le pasa a las personas, es extremadamente determinante. Eso permitió que Chile vendiera 7 millones de casas en un periodo de tiempo, que los créditos hipotecarios tuvieran un 1% de spread anual. Eso es lo que se cobra entre las dos tasas. Entonces, cuando tienes tasas del 3%, que lo dice el Banco Central, uno encuentra una tasa de 4%, o llegaron a 2,9% las tasas, o 2%, si tomaste... Y era espectacular. ¿Por qué? Porque además teníamos, en definitiva, este mercado de capitales, por las famosas AFP, los fondos de pensiones, que podías tú efectivamente cursar recursos a largo plazo, los compraban porque tenían que pagar las pensiones, las AFP, y tú tenías financiamiento bastante largo a tasas muy cortas, a tasas muy bajas, digamos. Eso, por ejemplo, con la reforma de pensiones que estamos discutiendo por varios periodos de gobierno, terminó dándole una inestabilidad al mercado de capitales tremendo. Hoy día, obtener recursos, tienes que emitir bonos afuera, las tasas, con el cambio va a subir, y va a subir también un poco con Kamala, pero con Trump probablemente suban un poco más, y eso va a permitir que las tasas, porque hay una razón, estén más altas. Entonces, más aún necesitas darle más estabilidad, porque eso no tenemos nada que hacer contra eso, pero sí tenemos cosas que hacer en las variables que controlamos. Y las variables que controlamos, por ejemplo, fijar y finalmente tener una reforma de pensiones, haber terminado con la reforma tributaria, haber terminado. Al final es certidumbre, porque se mueve mucho por expectativas que uno se olvida. La gente hoy día y las empresas, que lo que vemos en el banco, no están invirtiendo porque no están optimistas en lo que va a pasar. Tiene que darle una certeza, y la certeza se dan por no acuerdo en algunas cosas. ¿Es importante el crecimiento? Sí, es fundamental. Ok, porque van a ser 4 años de otro gobierno, los gobiernos, independiente del lado que sea, quieren hacer cambios, regulaciones, y en definitiva no hay una estabilidad en las cosas que son fundamentales. Las quisimos mover todas y muy rápido. Claro. Quisimos cambiar la salud, que eran las pensiones, los impuestos tributarios, y no hay mejor recaudador, pero por lejos, y te lo reconoce, desde izquierda a derecha, que el crecimiento. Si quieres gastar plata, tenés que crecer. Y por lo menos ya, la gastaste, no estaremos de acuerdo con el gasto fiscal, lo que sea, pero tienes que tener recursos, no hay otra forma. Un minuto final para cada uno, si es que quiere hacer una reflexión, tratando de mirar en perspectiva positiva lo que deberíamos esperar nosotros. Sí, yo antes que una reflexión, a mí me gustaría como tocar otro tema, que yo creo que aquí como que le tiramos un poco el peso a la certeza jurídica, a los externos. Pero yo creo que también, al menos en mi industria, como dije al principio, la minería está más compleja a nivel mundial. Entonces también nosotros tenemos que hacer las cosas distintas.
¿ya? Nosotros tenemos que ver cómo vamos a poder desbloquear ese depósito con ley bajísima y efectivamente sacar cobre de ahí, el cobre que el mundo necesita. Es decir, esto yo no me puedo solamente como esconder detrás de las excusas de que hay incerteza jurídica, hay poco crecimiento, tengo este problema aquí, tengo este problema allá. Nosotros como industria tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que colaborar mucho más y no solamente entre nosotros, entre las distintas empresas mineras, sino también con el Estado, ¿ya? Muchas de estas cosas y estas problemáticas yo no sé y me atrevería a decir que la solución la vamos a encontrar entre todos. No sé si la minería la tiene o si el Estado la tiene. Perfecto. Pero yo creo que nos tenemos que sentar y solucionarlo en conjunto. De la misma forma de, oye, necesitamos infraestructura. Con la infraestructura que se necesita, nos vamos a tener que todos sentar en una mesa y ordenarnos y organizarnos para hacer que eso pase. Entonces yo también creo que aquí hay más que un contexto actual, que efectivamente es menos certero, estamos más nerviosos, estamos menos aburridos, como decía Javier. También nosotros nos tenemos que poner creativos y ver cómo nos autodesafiamos para poder encontrar las soluciones. Javier. Sí, yo muy en línea. Yo te diría que para mí, digamos, la certidumbre es clave. Yo soy optimista, nosotros somos optimistas. Creemos en los fundamentos de Chile, creemos en las bases de Chile, creemos que tienen unas bases muy sólidas y vemos que parte de la discusión ya está volviendo a ser la que debería ser. Por supuesto que eso va a llevar tiempo, no va a ser fácil, pero es bueno que por lo menos la discusión haya cambiado. Hoy creemos que la discusión ya se ve mucho más por el lado del crecimiento, se ve mucho más por la necesidad de retomar ese crecimiento y bueno, creo que es la forma y los pasos que hay que dar para encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, yo soy optimista, nosotros tenemos un plan de inversión de más de $3.000 millones, así que no me queda otra que ser optimista, pero no, realmente nosotros creemos en Chile y creo que Chile tiene todas las ventajas para seguir adelante. Por supuesto, tenemos que cuidar el activo que tenemos. Eduardo. Tú preguntaste, Juan, por qué no hay inversión o por qué está debilidad la inversión. Yo creo, y después dijiste por qué se sigue invirtiendo. Yo creo que efectivamente todos coincidimos, Chile es un país del descueve. Tiene una cantidad de atributos naturales que son explotados en la minería, tiene una gente del descueve, crece, tiene capacidad, talento y todo. Y esas capacidades están. Y esa es la confianza de volver a hacerlo. Y que se puede dar, efectivamente. Pero con mucha intención que uno quiera hacerlo y ve cómo se han ido inversiones de Google, de Colbún, lo que sea. Porque al final el capital tiene un riesgo como tal. No hay que olvidarse que la gente pone sus recursos. Y nosotros lo vimos como banco, que cada vez que prestas algo se va la plata y tú no sabes cómo va a volver. Pero eso le pasa a cualquiera, y más a los capitalistas. Tenemos que ser capaces de dar una certeza racional. La verdad que si no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, no vamos a darlo vuelta. Y claro, pues seremos al 1,8, pero nos perdemos una oportunidad de un país que es maravilloso. Pero para eso, efectivamente, independiente del gobierno, hay algunas cosas que tienen que ser razonables y racionales, entender dónde vivimos. De repente nos creemos países desarrollados y desarrollamos leyes o hacemos regulaciones que son para países desarrollados. Que lo vimos, dice el regulador, mira, esto funcionó en Australia. Ya, pero acá nosotros no tenemos 40 ni 50 mil dólares y tenemos gente que tiene que llegar y salir. Y nos olvidamos de esas cifras. Entonces, hay oportunidades, es el descuido del país, pero tenemos un riesgo que si no los cambiamos, eso hay que hacerlo. Y eso es, o sea, política, gobierno, pero también legislación. Muy bien, pues a los tres les quiero agradecer el que hayan estado en este panel. Muchísimo. Eduardo, cuando Boric dijo coñete, no. Quiso decir cagao, ¿no? Sí. Ya, ok. Era para despejarlo nomás. Yo creo, así lo leí. Ya, ok. Muchas gracias a los tres.